Buenas tardes. ¿Se oye, no? Sí. Bien. Buenas tardes. Agradezco su asistencia a esta cuarta conferencia del ciclo La Sidra, Cultura y Patrimonio de Asturias, que va a centrarse en las pomaradas, lagares y fábricas de sidra en los paisajes asturianos y que va a ser expuesta por la doctora Ana Buergo, que luego presentará mi compañero, ¿no? Creo que con esta cuarta conferencia y también con el acto de mañana vamos a contribuir de alguna manera también a que la sidra asturiana sea declarada definitivamente Patrimonio Natural Inmaterial aparte de la UNESCO, con lo cual pues se contribuirá a su conocimiento a nivel mundial y sobre todo también a su expansión a estos niveles. Y nada más, cedo ya la palabra a mi compañero para que haga la presentación de la conferenciante y del contenido. Cuando quiera. Bueno, en primer lugar, gracias, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia, gracias Ana por tu disponibilidad para poder dar esta conferencia que cierra el ciclo, como ha explicado mi compañero Tomás. Ana Buergo es graduada en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad de Oviedo. Ha realizado un máster en Recursos y Estrategias de Ordenación del Territorio en la misma universidad y es doctora en Investigaciones Humanísticas, con un trabajo de investigación sobre la producción de la manzana y la sidra y todo su impacto en la distribución territorial, paisaje y patrimonio. Ha elaborado un grupo importante de publicaciones en esta materia y hoy precisamente, como comentaba mi compañero Tomás, pues precisamente vamos a ver el impacto que el mundo de la sidra, producción de manzana y la transformación a través de los hogares tiene sobre el paisaje de nuestro territorio. Y sin más, Ana, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los presentes, muchas gracias a la organización. Y bueno, aquí empezamos la charla. En efecto, estamos pendientes de que sea efectiva esa declaración de la cultura sidra asturiana como Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO, que pase a formar parte de esa lista, pero lo cierto es que de momento ya tenemos algo, que es la Declaración de Bien de Interés Cultural, BIC, de carácter inmaterial. Estoy un poco mejor más cerca, ¿eh? Sí. Bueno, que mientras esperamos porque sea declarada Patrimonio Cultural por la UNESCO, hay una cosa que ya está desde el año 2014, es bien de interés cultural de carácter inmaterial. Eso se lo debemos en buena parte a Luis Benito García Álvarez, que impartió la conferencia de hace 2 semanas y que preparó la documentación para ese expediente. En esa documentación, en el preámbulo, habla de que en efecto esta cultura sidrera vincula a Asturias prácticas sociales, rituales, eventos festivos, que nos explicó con mucho detalle y en una conferencia magnífica. Y también menciona en esta documentación los paisajes culturales, sobre todo la pomarada, pero también habla de los lagares y de otro patrimonio que en realidad es material. Esta diferencia es que hay veces que da lugar a confusión, ¿no? Porque pensamos que es que se protegen los lagares. No se protegen los lagares, cada uno de los lagares, ni el conjunto, ni nada. Es el hecho de que existan. Es una cosa abstracta, ¿vale? Es una cuestión es una abstracción, porque es un patrimonio inmaterial. Lo que se protege es el cultivo del manzano, o sea, que existan las pomaradas, que se haga sidra y todos los eventos asociados. En primer lugar, pues me gustaría comentar la definición de paisaje. Según el Convenio Europeo del Paisaje, hay más definiciones de paisaje, pero una de ellas es esta de cualquier parte del territorio, tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción-interacción de factores naturales y o humanos. Bueno, no hace falta que nos lo aprendamos, pero es para que tengamos una idea, ¿no? Estamos hablando de territorio, de percepción y de factores naturales y humanos.
Percepción. Percepción es una cuestión también subjetiva, no todo el mundo percibe las cosas igual. Entonces eso que lo tengamos así presente, ¿no? Como vamos a hablar de Asturias, pues vamos a preguntarnos en primer lugar las pomaradas, lagares y fábricas, dónde están y cómo son. Para ello podemos echar un vistazo general al mapa de los usos del suelo de Asturias. Y lo que vemos es, bueno, una cosa bastante compleja, un batiburrillo de manchas de colores que es un poco difícil casi de comprender a simple vista. ¿Por qué es tan complejo? Bueno, pues en gran parte por el relieve. Un relieve acentuado, complejo, intrincado, que da lugar a un territorio pues muy compartimentado, muy fragmentado. Predomina un color verde, claro, porque lo hemos representado así. El verde más oscuro son los bosques de frondosas, que si no hubiera intervención humana, en realidad lo ocuparía todo, porque sería la vegetación natural de Asturias, el bosque de frondosa. Pero, bueno, salvo en la alta montaña, donde ya hay rocas y todo esto, y bueno, zonas de marismas y eso, pero bueno, sería la mayoría. Pero bueno, también hay otras cosas. Hay algunas plantaciones y hay muchos prados, que los vemos por aquí. Este color más clarito son los prados y praderas, que los hay mucho por la rasa costera. Y también vemos los espacios más humanizados, que serían el área central de Asturias, ¿no? Oviedo, Gijón, Avilés y las carreteras. Si mirando un mapa de este tamaño quisiéramos ver las pomaradas, no veríamos casi ninguna. ¿Por qué? Porque ocupan poco, son pequeñitas, están dispersas, no son fáciles de ver. No obstante, yo para que se pudiera ver algo, puse los frutales en este color así violeta, a ver si veíamos algo, ¿no? Y entonces lo señalé aquí y lo que vemos son algunas plantaciones de kiwi, algunos viñedos y efectivamente unas pocas pomaradas, pero muy poquitas, las vamos a ver luego con más detalle. Pero bueno, la idea que me gustaría que tuviéramos de momento es esa de fragmentación, casi de atomización. Si vemos en un mapa también de Asturias dónde está el manzano, ya empezamos a ver algo más, ¿no? Porque lo que he hecho en este mapa es representar el relieve de una manera muy tenue. Vemos los ríos en azul y estas manchitas verdes sí que son las pomaradas. Las pomaradas que se representaron en el año 2010. Aquí está todo el manzano que estaba plantado en ese momento. Lo hicieron en Indurot. ¿Qué pasa? Que estaban las plantaciones productivas y también algunas que ya habían empezado a envejecer y ya no estaban muy de aquella manera, ¿eh? Ya estaban un poco de capa caída, por decirlo así de alguna manera. Entonces en este mapa vemos claramente una concentración del manzano. ¿Se ve, Ratón? Sí. No sé, lo que yo marco no se ve, ¿no? Vale, pues entonces voy a intentar expresarme de otra manera. Vale, si vemos que están rotulados los ríos que están al este del Cabo Peñas, vemos que en ese montón de ríos pequeñitos que tienen un recorrido pues muy corto en Gijón, en el este de Gijón y en Villaviciosa, ahí está la inmensa mayoría de la manzana. Pero si vemos el recorrido del río Nalón, también ahí vemos que hay. Y en el surco prelitoral. No puedes señalar. Bueno, el surco prelitoral sería lo que va en el este, por lo que antes era la carretera vieja que iba hacia Riondas. Y bueno, por ahí también vemos bastante verdecito de las pomaradas. En el mapa de abajo lo que está representado son las fábricas de sidra y lagares que ahora mismo están en funcionamiento. Y también vemos que están en una zona bastante parecida, ¿no? Vemos que también es en el área central, al noreste del área central. Vemos un poquito también hacia Llanes, vemos ahí cerca de la autovía, y en una línea paralela más al sur, donde les decía ese surco prelitoral. Y algunas excepciones, ¿no? Ya vemos que hay un par de ellos en el occidente, que podemos comentarlo después. Para entender también esto del paisaje, tenemos que pensar que no es una cosa que esté quieta, que sea permanente. El paisaje está en continua transformación. Hay dinámicas naturales y hay dinámicas inducidas por la actividad humana. Entonces, claro, la sidra también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo
y esa evolución también la vamos a ver en los paisajes. En el gráfico que ven abajo he tratado de representar si la sidra era un buen o un mal negocio a lo largo del tiempo. El otro día nos explicaba Luis Benito cómo había sidra desde la Edad Media, pero en poca cantidad, porque la gente tenía que sobrevivir, no estaban para cultivar mucha manzana, casi todo el espacio se dedicaba al cereal. Pero a medida que, bueno, pues que había más margen, algo más de riqueza, y que los cultivos de América también hicieron que, bueno, pues hubiera más variedad y mejores condiciones en general, se pudo dedicar más espacio al manzano, que además se podía compatibilizar con la hierba. Y la sidra pues fue un auge paulatino hasta llegar a una época buenísima, excepcional, que fue a finales del siglo XIX y primeros del XX. Luego hubo una época muy mala, que son las décadas centrales del siglo XX, por varios motivos que, bueno, los explicó Luis Benito. No obstante, si luego tenemos tiempo podemos recordar un poco. Y ahora, pues desde la década de 1980 se fue recuperando y ahora hay incertidumbres, es verdad, sobre todo desde la pandemia. También se habla a veces de las cuestiones demográficas. Hay ciertas incertidumbres, pero bueno, no es malo, es un momento bastante bueno. Si vemos que, bueno, he puesto ahí algunas cifras, hay otras, porque todo también depende de los criterios. Bueno, podemos decir que en cuanto a millones de litros de sidra, pues en esa época tan buena, en esa edad dorada, se llegaron a alcanzar o a sobrepasar incluso los 30 millones de litros, que es mucho. Si pensamos que ahora hay en torno a 40 o 45 y la población es muchísimo mayor, pues nos damos cuenta de la importancia de esos 30 millones. El número de llagares y fábricas de sidra, pues según la fuente que se consulte, puede ser muy distinto, porque en algunas fuentes solo vienen las fábricas grandes, en otros vienen todas, hasta el llagar más pequeño de casa. Entonces a veces vemos 100 y pico, 200 y pico. En las décadas centrales, precisamente, cuando peor el negocio era, había más. ¿Por qué? Pues porque la gente lo hacía para ellos mismos, a lo mejor, o trataban de sacarse algo de dinero, lo que fuera. El caso es que desde esa época de crisis lo que hubo fue una concentración empresarial enorme que siguió y sigue todavía, y ahora mismo habrá unos 80 lagares y fábricas en activo. La cuestión de la superficie de manzano, pues también esto también depende mucho de cómo se mire. Por ejemplo, en el mapa que veíamos antes estaban representadas unas 10.000 hectáreas, pero ni de lejos son las productivas son muchísimas menos. Y también las que están dadas de alta por personas que se dedican profesionalmente a ello, todavía son menos. Estas cosas, bueno, podemos luego retomar y aclarar algún detalle más. Vamos a ver alguna foto, porque bueno, el paisaje como se ve es en imágenes, ¿no? ¿Dónde están los manzanos en Asturias? Bueno, pues en Asturias, como veíamos en el mapa de usos del suelo, realmente lo que más vemos en los paisajes agrarios y rurales son prados, pastos, formaciones de bosque autóctono, en las zonas cerca de la costa muchas plantaciones de eucalipto. Eso domina totalmente el paisaje. Los manzanos muchas veces hay que fijarse. Podemos ver algunos aislados, a veces en bordes de caminos, en bordes de parcelas. Sigue habiendo manzanos en muchas huertas de particulares, algunos son de mesa, algunos son de sidra, pequeños grupos. También tenemos algunos pequeños grupos en establecimientos de hostelería. A veces en los merenderos, un espacio, para mí un espacio cultural que también deberíamos proteger, porque bueno, es algo pues, muy nuestro que forma parte también de nuestra cultura. Bueno, a veces en los merenderos, como decía, y a veces en los aparcamientos, a veces porque hay pomaradas que se van transformando en un aparcamiento y queda algún árbol y sirve pues para dar sombra a los coches, pero la manzana se recoge también. Y aunque es algo no muy habitual, pero también hay manzanos en algunos espacios públicos. Algún día, bueno, pues comentando con algún colega, veíamos que en otros sitios, pues a lo mejor el naranjo sí que tiene un uso decorativo y simbólico, pero aquí en Asturias no lo vemos como más rural. Y este ejemplo que puse primero es en Villaviciosa, y
Y el otro ejemplo, que es bastante particular, es el del campo de golf de la Llorea, y en este caso los manzanos tienen una función simbólica, porque se planta uno cada año en honor al ganador del concurso de la sidra de Gijón. Pero bueno, al margen ya de estos pequeños grupos, vamos a hablar ya de la pomarada ya propiamente dicha, ¿no? Y aquí, ¿qué nos encontramos? Pues que hay una variedad enorme, podemos hacer distintas clasificaciones y, por ejemplo, sencillamente ya, si nos fijáramos en el tamaño y en la forma, ya tendríamos que cada pomarada casi es distinta una de otra, ¿no? Porque, bueno, pues por las propias características del relieve asturiano. Esa compartimentación, esas parcelas pequeñas, pues hay muy distintas formas. ¿Cómo se plantaban los árboles, los manzanos y otros frutales antiguamente? Pues se plantaban, como dicen en algunas fuentes, sin orden alguno. Se plantaban donde les parecía. Al principio ni siquiera se ocupaban grandes superficies, porque ya, como decía, lo principal era tener sitio para cultivar. Pero bueno, si sobraba un poco de espacio, venga, pues aquí ponemos un manzano, 2 ciruelos y un peral, y así tiramos. Sí que es verdad que Villaviciosa fue donde primero empezó a haber un cultivo más profesional, por decirlo de alguna manera, con manzanos en hilera, con sus viveros de manzanos, y eso, bueno, hay fuentes que así lo atestiguan. En la primera diapositiva vemos un poco, bueno, en la primera fotografía, mejor dicho, vemos un poco esos manzanos plantados así de cualquier manera. Cuando el relieve es más acusado, pues los manzanos van siguiendo la línea de las curvas de nivel, es decir, la línea donde no hay pendiente. Van como si fuéramos haciendo líneas llanas, ¿vale? Siguiendo la ladera. Otro marco que fue muy común en el pasado, pero que ahora se ve poco, es el trebolillo, que da la sensación de triángulos. Y otro marco muy común es el marco real cuadrado. ¿Cómo son las plantaciones las actuales? Es más común que sean un marco rectangular de 6 por 3 metros, pues lo muy habitual, que al haber tanta diferencia entre el largo y el ancho, da la sensación de que están en hileras, que es lo que se ve en la última imagen. No sé si se ve bien esas hileras, ¿eh? Aparte del marco, entre las plantaciones tradicionales y las actuales, no solamente que cambia el marco de plantación, es que cambia la propia configuración del árbol, porque los antiguos solían ser árboles de mayor tamaño y vivían mucho más tiempo. Llevaban una vida, como si dijéramos, más natural. Podían llegar a vivir 40, 50, 60 años casi seguro, y hasta 80. Estos nuevos árboles se plantan de otra manera, se les pone lo que llaman un portainjertos semi-enanizante, que hace que el árbol se quede pequeñito. Se queda muy pequeñito, pero lo que hace es que entra en producción muy rápido, con lo cual, bueno, se supone que son más productivos. Lo que pasa es que luego duran menos tiempo. Viven unos 25 o 30 años, requieren más cuidados y también son árboles que son más sensibles, por ejemplo, frente al viento, ¿vale? Entonces esto requieren que el cosechero, que el productor esté más pendiente de ellos. Hay gente que los prefiere, pero bueno, yo cuando hice el trabajo de campo también había gente que decía, no, yo quiero una pomarada de las de verdad, y que la hereden mis hijos y mis nietos. Bueno, ¿qué más cosas podemos ver en las pomaradas? Pues en estas tradicionales era muy común y sigue siendo, si nos damos una vuelta por ahí y empezamos a fijarnos, esa compatibilidad de usos con los usos ganaderos. Y es muy normal que veamos ovejas, que veamos caballos, que veamos vacas. Yo tengo también por ahí alguna foto con burros. En las nuevas, con esos pasillos en hilera, ni caben bien los animales, ni se revuelven, ni se considera adecuado. Vamos, no los hay, ¿vale? Entonces también es una diferencia que podemos ver. Los árboles, claro, también van cambiando a medida que crecen. Cuando son pequeñitos, en la imagen en la que ven el suelo de tierra, ahí ya están los arbolitos plantados, pero casi no se ven. Se ven mejor cuando les ponen esa protección, que entonces es la protección la que casi nos hace ver el marco y nos permite distinguir mejor el manzano.
También podemos ver el efecto del mantenimiento. Hay árboles que se ven que están muy bien podados, que están bien atendidos, y que incluso cuando árboles, pues por lo que sea, en un momento dado se han dejado de podar, han desarrollado mucha rama, sale mucha manzana que pesa mucho, pues hay que apuntalarlos, como el que se ve en la fila de abajo, está toda la pomarada apuntalada. Y en la otra foto vemos el efecto de estos tratamientos que se les hacen en los troncos para evitar la proliferación de, pues de parásitos que les afectan. Entonces vemos que una pomarada puede tener un aspecto muy diferente según distintas circunstancias. En geografía, otra cosa que nos solemos fijar, porque también cambia el aspecto de las cosas, son los cierres. En la primera fotografía lo que vemos es el cierre tradicional de Asturias, la sede, el seto vivo, que aparte de tener un valor paisajístico, también tiene un valor ecológico, ¿no? Como esos corredores biológicos que permiten que la vida de insectos, de aves, etc. Luego hay gente pues, que le gusta más, a lo mejor darle un aspecto pues, más cuidado, más ajardinado, ¿no? Menos rural, menos rústico a su pomarada, y le pone un seto como, por decirlo así de una manera metafóricamente, como versallesco, ¿no? Y le ponen un seto más de jardín y perfectamente podado. En algunas pomaradas, por ejemplo en el occidente, para protegerse de los vientos que la rasa tira fuerte, pues vemos a veces estos setos de tuyas, que son parecidos a los cipreses, que les dejan crecer bastante para proteger a los árboles del viento. Otros cerramientos hechos con traviesas de ferrocarriles, otros de malla metálica, otros que tienen un impacto, a mi entender un poco negativo, que son estas redes de materiales plásticos de colores, pues que no es tan bonito, ¿no? En fin, y luego también muros de piedra o muros de otros materiales. Vemos que según como sea, pues también nos deja ver mejor o peor, o nos da una imagen distinta de la pomarada. Por ejemplo, estas de tela metálica, hay veces que cuando es blanca y es muy densa, cuando la vemos de frente sí nos permite ver la pomarada, pero cuando la vemos de fijo casi se percibe como un muro y no vemos nada. Y si hay una diferencia clara, pues es la que viene de la dinámica estacional, ¿no? Sobre todo esto contrasta mucho en los sitios donde hay muchas plantaciones de eucalipto que son de hoja perenne. Entonces cuando tenemos una pomarada pues sí que vemos que ella sí que tiene esta dinámica estacional. En invierno los árboles no tienen hojas, en primavera sale primero la flor, luego en verano ya tenemos las hojas en todo su esplendor, con el prado también todavía está húmedo, todavía está así de un verde intenso. Luego en otoño la hoja se empieza a agostar y tenemos ya el fruto madurando. Y ya a última hora del otoño pues ya lo que vemos son los sacos con las manzanas a pie de los troncos. En las conferencias anteriores también hablamos de las distintas variedades que hay de manzano. Y eso a veces, los especialistas seguramente que aunque no tengan flores ni frutos, igual saben reconocer las distintas variedades. Pero sí que es común ahora, sobre todo en estas plantaciones en hilera, que podamos ver en la época de floración una hilera en flor y otra que no, porque o bien florece más tarde o bien ya ha florecido y ya se ha acabado el proceso. Y también hileras con frutos de un color y junto a otras hileras con frutos de otro color, porque la manzana es de otra variedad. Y otra cosa que podemos ver si nos fijamos en paisajes pues es desgraciadamente el declive. El declive que va parejo también al declive rural en general. ¿En qué lo vemos? Pues a veces en manzanos llenos de muérdago, como aquí llamamos del arfuello, llenos de líquenes, llenos de algas, ya totalmente enmarañados, porque una vez que dejan de podarse, pues se puede llegar a enmarañar que no se ve nada, ¿no? Y a veces no es que se estropee el árbol, sencillamente se van, a medida que se mueren, pues el propietario de la parcela va retirando
y van quedando cada vez menos, como vemos en la primera imagen, ¿no? Eso antiguamente seguramente que era una pomarada, se fueron muriendo los árboles, los que dan algo los dejan, los que no los quitan, y poco a poco hasta que no quede ninguno. A veces que se ve como, por ejemplo, aquí abajo, que se quita todo de golpe, y bueno, es algo que también podemos ver. Cuando veamos estos montones, que se ven bastante por ahí, pues ya sabemos lo que había, una pomarada. En cuanto a los lagares y las fábricas, vamos a ver que los hay aislados, o sea, edificios exentos, y que hay lagares formando parte de distintos tipos de conjuntos. Solamente con esta imagen ya podemos ver todas las diferencias que podemos encontrar. Desde lagares pequeñitos, seguramente familiares, en algunos se llegaba a producir bastante, y otros con aspecto similar pero de mayor tamaño. Fábricas decimonónicas. Esta de la que pone Sidra Breceña era un lagar muy pequeñito que con el tiempo el hijo del que lo fundó hizo una ampliación. Luego el nieto hizo otra y luego el bisnieto hizo otra. Esto es algo muy común y que lo vemos en muchos lagares, muchas fábricas responden a este modelo. ¿Qué pasaba cada vez que se hacía una ampliación? Pues que se reorganizaba todo. Porque si antes estaban todas las funciones, producir, almacenar y distribuir en el mismo espacio, pues luego se iba dedicando cada una de las naves a una cosa. Y este modelo se hizo tan popular que hasta una fábrica nueva, que es la que se ve abajo a la izquierda, casi parece que recuerda ese mismo modelo, ¿no? Aunque, o sea, es nueva, fue así desde el principio, pero parece que está inspirada en ese modelo tradicional. Si vemos esta imagen y no hubiera ningún letrero, realmente no sabríamos si son fábricas de sidra o son fábricas de otra cosa, no es algo tan evidente. Y hay veces que son los elementos anejos los que nos dan la pista de que son fábricas de sidra. Por ejemplo, las básculas para pesar los camiones que traen la manzana, los depósitos, que muchas veces no caben en los lagares porque se van quedando pequeños, no hay ya más por dónde ampliar y pues nada, quedan los depósitos fuera. Las tolvas, los manzaneros, en fin, si nos fijamos y estamos atentos a esas cosas, pues podemos distinguir dónde está una fábrica de sidra, aunque no ponga nada en el letrero. Y ahora con estas imágenes aéreas, porque bueno, ya hemos visto algunas fotos, vamos a ver alguna imagen aérea. Estas imágenes aéreas están hechas desde aviones. Yo utilizo mucho el vuelo de 1970, que tiene muy buena calidad. Y ahora hay los vuelos que se hacen, bueno, el Plan Nacional de Autofotografía Aérea, que se hacen cada 4 años y nos permiten ver estos cambios en el paisaje. Si no se entiende algo y luego me lo quieren comentar, pues nada, luego comentamos, ¿eh? Pero bueno, básicamente en las dos imágenes de arriba lo que vemos es en 1970 la imagen aérea de un palacio rural, estos palacios rurales que tenemos muchos de ellos abandonados por Asturias. Pues es un palacio que tenía su propio lagar, pero que en 1970, como vemos, no quedaba, vamos, ni un manzano. Seguramente que antes los hubo, pero claro, estos palacios, muchos de ellos se abandonaron ya en el siglo XVIII o incluso antes y quedaron sin uso. ¿Y qué vemos? Pues que en 2017 habían puesto una nueva pomarada. Qué buen uso, ¿no? Volver a retomar, porque además estas parcelas, dentro de lo pequeñas que suelen ser las parcelas en Asturias, estas de los palacios, pues muchas veces tienen una superficie que sí queda bien para obtener una rentabilidad. Entonces aquí vemos esa nueva pomarada con los manzanos en hilera. Lo que vemos abajo es una quintana tradicional que tenía pues la vivienda, la cuadra, el lagar, su hórreo, su pozo, su lavadero, todo. Y vemos que tenía una zona para cultivar y unas pomaradas. Sin embargo, en 2017 ya no tienen nada de manzana, toda la compran y lo que han hecho es hacia atrás ampliar el espacio de producción. Entonces vemos cómo las cosas van cambiando. Y un ejemplo más, que es muy característico y hay muchos casos así. En la imagen de 1970 vemos, también es una quintana tradicional,
que también tenía su vivienda, cuadra, lagar, su hórreo, un espacio importante para cultivar y dos pumaradas. Una sí que se ven los árboles de distintos tamaños, un poco desordenados, que esta ya debe estar así un poco en declive, y una con un marco real. En la imagen siguiente, 2003, ya vemos en la letra A el aparcamiento. ¿Por qué? Porque tenían chigre merendero y empezaron a ver que la gente venía bastante y tenía que poder aparcar. Ya parcelaron, la pomarada ya prácticamente no está y sacaron unas cuantas parcelas para viviendas unifamiliares. ¿Qué pasa? Que aquí el llagar ya va quedando en desuso. Se va llenando de trastos, ya no se usa, cada vez más trastos, ya no hay quien entre y el día que empieza a haber goteras decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo arreglamos o no? No, total, para lo que vale, se vende todo lo de dentro, se tira lo que tal y se acaba cayendo el llagar. Ejemplos como este caso, muchísimos. Luego cuando ya hablas con la gente, pasado el tiempo, te dicen, ay, qué pena que lo tiramos. Es que si hubiéramos sabido que eso tenía un valor, esto, vamos, a medida que hice el trabajo de campo, lo oí muchas veces, que luego la gente le da pena. Bueno, ahora que ya hemos visto casos concretos al detalle, hemos visto algunos conjuntos, pues vamos a ver el paisaje ya en vistas panorámicas. Aquí en la primera imagen tenemos Cabueñes, que fue una parroquia muy sidrera, mucha producción de sidra. Todavía quedan algunos, pero quedan pocos. Quedan pocos llagares y pocas pomaradas también. ¿Por qué? Pues bueno, por muchos motivos, pero entre ellos porque al estar tan cerca de Gijón, el crecimiento de la ciudad va haciendo que el rendimiento económico que se le pueda sacar a una pomarada pues no tenga ni comparación con el que se puede sacar de parcelar para construir vivienda unifamiliar. Entonces, si nos fijamos, sí que podemos ver alguna pomarada, pero vemos mucho más viviendas unifamiliares, algún equipamiento, bueno, en fin. Luego vamos a ver unas imágenes aéreas con más detalle. Sin embargo, en Caldones, al estar más lejos, también en el concejo de Gijón, al estar más lejos del centro, sí que vemos cómo se sigue percibiendo un paisaje rural con mucha más pomarada, mucha más vegetación natural. Y vamos a ver otro ejemplo. Bueno, voy a hacer una cosa. A ver, sabía si poner esto al principio o al final, pero bueno, vamos a ver estas transformaciones paisajísticas. Esto sería Cabueñes. Bueno, con este juguetito podemos ver, esto sería Cabueñes en 1970, vemos la Universidad Laboral. ¿No sale? Ah, vale. Esto es un problema técnico, sí. Esto es un momento. No pasa nada. Ahora, ¿no? Vale. Bueno, como decía, esto es Cabueñes en 1970. Voy a darle al zoom porque no sé si... ¿Se ven las manzanas? ¿Se ve la cantidad de manzana que hay por todas partes? Sí, ¿eh? Ahora vamos a ver lo que queda ahora. Bueno, esto es en 2017, igual ahora hay menos. ¿Qué? Vaya barrido, ¿eh? Parcelas más pequeñas, claro, porque antes había muchas parcelas de las quintanas y también algunas de estas viviendas de la burguesía que muchas veces también tenían pomarada. Pero precisamente eso es lo que antes, lo que se sacrificó para parcelar y hacer vivienda. Claro, también está el hospital de Cabueñes, que al principio no sé si lo reconocen, pero bueno, sí que está ahí, era pequeñito, todavía no lo habían ampliado. Y estaba todo lleno de pomaradas, ¿vale? Vamos a ver aquí, esto era Caldones. Se ve sobre todo a la izquierda, ¿verdad? Todo lleno de pomarada y como, bueno, hay menos, pero sigue habiendo y también hay algunas nuevas. Esto sería Peón, Villaviciosa.
donde sigue habiendo bastante, aquí sí que se ve la vitalidad. Claro, esta parroquia de Villaviciosa está más bien hacia el interior, está lo suficientemente alejada de los enlaces de la autovía, entonces, bueno, pues en cierto modo protege este paisaje agrario. Esto, aquí no está, la foto aérea está debajo, pero es que aquí lo que he tratado es de resaltar las pomaradas. Vemos la ría de Villaviciosa con la fábrica del gaitero y todavía estaban los correos, no sé si los conocen, son estas parcelas que era de terreno ganado a la ría para cultivar, y también hubo algún manzano por ahí. Y ahora vemos, aquí, estos son todas las nuevas pomaradas del gaitero. Esto, vamos a ver un poquito de Tiñana. Vale, 1970, todo lleno de manzano. Y ahora muchísimo menos. Sigue habiendo también, sigue habiendo. Y algunos llagareros como Don Muñiz, por ejemplo, que es todo lo que ven aquí a la izquierda es de Muñiz, sigue habiendo mucho. Y el último ejemplo, este es muy, muy interesante porque si bien la cuenca baja del Nalón fue muy manzanera, muy sidrera, durante los siglos XVII, XVIII, parte del XIX, una vez que hubo todo el auge de la minería, se hizo mucha sidra en la cuenca minera. Y de hecho todavía hay mucha costumbre, todavía hay bastante manzana, lo veíamos también en el mapa del manzano. Pero el ejemplo que les traigo es de cómo quedó esta ladera después de una explotación minera a cielo abierto, y como el compromiso para regenerarla, pues hubo que arreglar pendientes, arreglar el recorrido del agua, arreglar los suelos, descontaminar, etcétera, etcétera, y cómo dio lugar a unas nuevas plantaciones de manzano que nada tienen que ver con las tradicionales, pero que tienen mucha importancia porque, claro, ha servido para rehabilitar, para regenerar un espacio degradado. Y no sé si se me había olvidado alguna, pero bueno, no importa. Vale, entonces vamos a volver a la presentación. Listo, estamos, ¿no? Vale, aquí ven, como les decía, esto es en peón, que lo habíamos visto antes, y aquí vemos como en ese mosaico de, como decimos, geografía, muchas veces nos referimos al paisaje, le hacemos metafóricamente es como un mosaico de teselas, ¿no? Y aquí vemos algunos prados, algunos espacios cultivados con seguramente algún cereal forrajero que ya han recogido, y la pomaradina, ¿no? Vemos aquí la pomaradina, detrás la vegetación de ribera y algo de bosque de frondosa, y a la ladera pues los eucaliptos. En la foto inferior pues la ría de Villaviciosa, y detrás, para quien tenga así bastante buena vista, pues están esas nuevas plantaciones que cuando vayan por la autovía la verdad es que se ven muy bien y están muy bonitas. Vale. Aquí en Sariego vemos otra nueva plantación, y en Tiñana, como les decía, es un sitio donde también podemos ver, aparte de, hay bastantes lagares todavía en activo, y esto que comentaba de los elementos que están fuera, alguna prensa que ya no se usa, pues nada, para el exterior. Alguna tolva que tampoco se usa, pues para el exterior también. Entonces, eso es lo que nos indica que ahí se hace sidra. Y la foto de abajo es la de Santa Rosa Mieres, la de la antigua explotación a cielo abierto, que es un nuevo paisaje que contrasta con el paisaje natural, pero pues es un paisaje que se adapta bien, ¿no? a su entorno. Y ahora ya para finalizar, luego comentamos todo lo que pueda surgir, quería recordar esa definición de cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de esta interacción de factores naturales y humanos. Claro, yo lo que he tratado de contar pues ha sido mi percepción. Entonces, con estas pinceladas que he dado, pues me gustaría que cada uno pensara y sacara sus propias conclusiones. ¿Cómo veo yo las pomaradas, los lagares y las fábricas de sidra en los paisajes asturianos? Pues que tienen un papel, desde el punto de vista cuantitativo,
pues bastante relativo, ¿no? Porque son pequeñas piezas en general, bastante dispersas. ¿Podemos hablar de un paisaje sidrero? Hombre, tanto como eso no, seguramente, ¿no? A mi entender, ¿eh? Yo lo veo fragmentado, lo veo complejo. Ahora, que sí me parece que sí se puede decir, que sí que aporta a los paisajes asturianos, porque frente a ciertas monotonías, ¿no? de prado, bosque, prado, bosque, plantación, prado, pues tenemos las pomaradas, que son una cosa distinta, con distintos colores, con distintas texturas, y aparte también el significado que tienen para nosotros en relación con la sidra. Son elementos sutiles, ¿no? Que a mi modo de ver, que tenemos que fijarnos para verlos. Son frágiles porque, bueno, cuando iba viendo dónde había y dónde no había manzana, pues yo iba viendo la cantidad de pomaradas que habían desaparecido y la cantidad de ellas que están en malas condiciones. También lo de los lagares, que decía, ¿no? Muchos en ruinas, medio abandonados, que igual la siguiente vez que paso por el mismo sitio ya no queda ni rastro y hay otra cosa en su lugar. ¿Qué otra cosa podemos concluir? Pues que el paisaje sí que actúa, en este caso como un totalizador histórico. Podemos ver la historia de la sidra en los paisajes. Si nos fijamos, tenemos elementos para reconstruir esa historia de la sidra, podemos ver los marcos antiguos de plantación, los antiguos modelos de lagares, podemos ir viendo toda la evolución de la sidra si nos fijamos en el paisaje. ¿Y qué podemos ver? Hombre, pues que es un recurso territorial, progresivamente hay más gente que le va sacando partido. Ahora, por poner un ejemplo, hay una semana de la floración del manzano, hay muchos establecimientos hosteleros que tienen un lagar para invitar a la gente a hacer sidra, para enseñarles el proceso. Sí que se le va sacando partido cada vez más, tiene el valor medioambiental y bueno, pues ese valor didáctico, turístico, también se anima a los más pequeños a conocer la sidra dulce, hay anahuestos, hay talleres de mallar para los pequeños, bueno, en fin, que yo creo que hubo una época mala como negocio y la percepción que se tenía de la sidra, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese tiempo ya pasó y que ahora estamos en un momento quizá no del mismo auge que el finisecular de esos finales del 19, primeros del 20, pero bueno, que la cosa va bien. Y por mi parte hasta aquí, y si hay preguntas, si no, pues comento alguna cosa más. Gracias, Ana. Ha sido muy interesante y ahora creo que toca ya el momento de poder debatir un poco los contenidos que hemos disfrutado. Pues nada, a ver quién quiere abrir por ahí. Yo quería preguntarte, en la secuencia en la primera, que íbamos desde una situación muy buena pasando por mala y que ahora estábamos bien, mi pregunta es, ¿el que estemos bien engloba todo el sector sidrero o solamente al sector transformador? Claro. Precisamente por eso decía en términos generales, porque aunque se ha avanzado mucho en lo que suele pasar en el medio agrario, en el medio rural, y aquí hay gente que seguramente que lo puede explicar mejor que yo, porque yo soy de geografía y de economía, no, vamos, intento aprenderme lo justo. ¿Qué pasa? Que el que tiene un producto que es una materia prima y que es perecedera, pues no está en las mejores condiciones para negociar. Esto, claro, pasa mucho, ¿no? Los cosecheros, pues el año que hay buena cosecha dices, ay, qué bien que tengo una buena cosecha, pero entonces me pagan menos la manzana. Y vamos, me parece que esto siempre es así. Se ha avanzado por medio del cooperativismo y de la unidad, y sí que es cierto que la consejería sí que se han dado pasos para que mejore. Pero es raro el año que no sale en las noticias que un cosechero saque la motosierra y corte los manzanos. Yo creo que seguramente que todos lo hemos visto alguna vez, porque que digan que no da. Y de hecho,
los nuevos cosecheros muchas veces son también elaboradores. En esta época, en esta última época, los nuevos, porque muchas veces vemos esa concentración empresarial como que unos cierran y los que quedan se hacen más grandes. Y es así en general, pero hay excepciones. También hay gente que empieza con nuevos modelos. Y esos nuevos modelos, pues muchas veces son poner mis propias pomaradas y un llagar pequeño. Y en ese llagar hago yo mi sidra y pongo un chigre y la vendo yo. Y así no me pasa eso, de que no me compré la manzana. Pero efectivamente lo de repartir el valor añadido entre toda la cadena de producción es una asignatura pendiente. Eso efectivamente yo creo que es mejor para los llagareros, sí. En general sí. Sí. Muy bien. Yo, sí, por favor. Bueno, en primer lugar, felicitar a la conferenciante. Bueno, de verdad, me ha gustado mucho. Usted habló de las plantaciones sin oro. Sí, yo le hablo de las plantaciones, mi padre siempre decía, pero bueno, ¿qué creerán? Que el árbol no va a crecer. Sí. Nos pegaban para aprovechar un mal uso. Mi padre pues sería botánico, ingeniero químico, múltiples carreras sin pasar por la universidad. Luego la pomada tradicional en Asturias, ¿qué hacemos? No miramos al árbol, no miramos para ellos. Yo cuando viajaba a Barcelona y vi a los camiones que venían de Lleida, que hablan correctamente, de Lleida, las caravanas, y esto no lo podríamos tener en Asturias. Luego en San Sebastián, hace en los años, con mi mujer, en los años 90, entré en un bar y queremos una de sidra. Y nos dijo él, le tengo que dar toda la botella. Y yo, no, si esto la botella, no. Entonces la sidra, los vascos ya dicen que la sidra es débil, menos mal que la botella nos la respeta. Entonces, por ejemplo, hablo del arfuello. El arfuello, pues claro, es un cáncer del árbol y se transmite por los pájaros en toda la pomada. Entonces el vecino vuelve a tener el arfuello. No se trata, no se hace nada. Mi padre podaba, trataba con cal los árboles, yo no sé si valdría para algo. Entonces, bueno, yo siempre le examinaba, le decía al rector, don Vicente Cotó, que me decía que vendía tomates en Calatayud para ayudar a la economía familiar. Y yo, mi padre, tenía huerta y los trataba con un órgano cuprato. Les pregunté a los ayudantes que tenía por el órgano cuprato y nadie me sabía decir la forma. Yo soy químico. Entonces yo siempre observaba lo que hacía mi padre y trataba de buscar la lógica química y siempre la tenía. Mi padre hacía las cosas sin saber. Mi padre era ecologista, él sin saber. El órgano cuprato, bueno, pues lo hay que usar. Me dirán, no, ¿qué ecologista es un órgano cuprato? Usaba el cucho, usaba sus cosas y su química verde, como diría don Vicente Cotó, es de la química verde. Yo también soy de la química verde. Los químicos no contaminamos, los químicos somos los grandes defensores del medio ambiente. Y bueno, la folleta. Mire, yo hice un curso de poda en el PSOE de Llanera. Allí me gustó mucho, fuimos a una finca, como se podaba, dado por un ingeniero técnico agrícola, bueno, agrónomo. Después también leí el libro de Juan José Manga, que era un fascículos en la Nueva España, que era químico en Villaviciosa, en la pomológica, creo, ¿no? Sí. Ese libro, un libro interesante, de sabe mucho y tal. Y claro, quiero acabar y demás. Mira, el vino versus sidra. Ganador la cerveza. Alemana. Toda la juventud, dame una mano. Ya no dice nada, dame una mano. Yo estuve viviendo en Burdeos. Y entonces conocí el vino en Burdeos. Y estaba con unos asturianos que eran de Langreo y tenían un restaurante al lado de la Facultad de Medicina. Entonces había muchos estudiantes allí y íbamos a comprar vinos a los chatos y nosotros probábamos vinos y ellos compraban en unas garrafas. Eso me quedó a mí grabado. Tengo botellas todavía de Burdeos, de la cosecha del 70.
Dicen que es excepcional. Vale, no digo aquí porque si lo digo en riba de sella dicen que estoy loco. Lo que vale la botella, las 3 botellas que tengo, pues tendré que consumir algún día. Ya, bueno, oye, véndelas, y bien, no, hombre, lo que será para otros será bueno para mí. Y quiero ir acabando. El precio de la manzana, el precio de la manzana... ser más concreto. Sí, el precio de la manzana, acabo, porque quiero ser cartesiano. El precio de la manzana al agricultor es una agresión al agricultor. No merece la pena doblar. Es duro el apañar manzana. 30 céntimos es. Depende mucho del año. ¿Qué más era 30 que 35? Es ridículo. Entonces, claro, ¿qué hace? Se trae lo traemos de Checoslovaquia, que ya no existe, República Checa o Eslovaquia. ¿Me entiende? Claro. Y entonces, bueno, la denominación de origen sería para dar usted otra conferencia sobre la denominación de origen. Entonces, no vamos. Yo la sidra, yo tengo un problema con la sidra, es el pH. Yo es un pH bajo, la sidra acidosa, entonces ya sé qué pH tiene más o menos y sé, no voy a hacer publicidad, pero tengo una que es mi favorita. De las nuestras, es de Nava. Y nada más, y concluyo felicitando a la mesa y perdón si me he extendido demasiado. Lo que pasa es que no sé si había alguna pregunta que... No, que sí, no, vale, si eso respondo alguna cosa. No va a cambiar la pregunta. Sí. A ver, ¿alguna pregunta por ahí? No sé. Sí. Las preguntas concretas, por favor. Gracias a la ponencia por la conferencia que nos ha dado. Y quería, si es posible, conocer la relación o el porcentaje que tiene Asturias de producción de manzana frente al consumo de sidra. De producción de manzanas junto al consumo de sidra. Bueno, eso a mí me van a pillar, porque no lo voy a saber. Lo que sí que me traje, a ver si ahora... Ay, luego igual pierdo... el resumen del Ministerio de la Producción, que yo no sabía, lo miré el otro día, que Galicia es mucho la campeona de la producción de manzana de sidra y que Asturias está bajando. El dato concreto que me pide, la verdad es que no lo sé, porque bueno, estaba más centrada en otros datos. Sí de... A ver, ¿qué datos puedo tener por aquí? Esto no se vio tampoco, claro, es que me pierde... Ya lo veo. Es que se pierde la conexión. Sí, es esto que sí que podemos ver. Esto es manzana y manzana de sidra. Y aquí es donde, lo que les comentaba, que Galicia se ve que sube y País Vasco y Asturias, paradójicamente, bajan. Claro, tienen los dos datos, los de 2022, 2023, 2021, 2022 y la media. Pero bueno, ahí está la cosa. Bueno, voy a volver al PowerPoint porque me quedé con ganas de comentar una cosa. Se cerró. Sí, ¿dónde está la...? Sí. No, espera, es que se me escapa. No. Bueno, salgo de lado, no pasa nada. Si mientras alguien quiere hacer alguna pregunta, no hay problema, Vale. Solamente me quedé con ganas de comentar, fíjense, cómo este máximo de superficie de manzano de 10.000 hectáreas, justamente en 1970. O sea, cuando más crisis había, teníamos la mayor superficie de manzano, que también es mala suerte, Claro, la gente le había dado, como nos explicó Luis Benito, que estaba más con la Coca-Cola, el cubata, la cerveza y tal. La gente había plantado árboles en 1930, que duraron un montón,
Y claro, estaban en plena producción, había unas producciones buenísimas en esos años, justo cuando la sidra no estaba de moda. Pues la gente quitó muchísimos manzanos porque valía más plantar otras cosas. Ya me acuerdo, en cuanto a lo de los cuidados, cuando recopilé todas estas cifras, porque bueno, aquí solamente puse unas pocas, pero tengo un montón, en los anuarios del ministerio ponía cultivos y aprovechamientos. Y el manzano venía en los aprovechamientos, porque la gente, pues mucha gente se había ido a trabajar a Madrid, a las ciudades, a Europa, y por hacer algo con las tierras, pues habían plantado manzanos, pero con vistas a que, bueno, si lo recogía alguien bien y si no, nada, pero vamos, con muy poco, por sacarles algo, pero no, por eso se perdió mucha profesionalización, que eso lo explicó muy bien Requejo en su día, ¿no? Requejo lo tiene todo muy documentado. Y bueno, pues a ver qué más les enseño por aquí, que tengo también un mapa aquí, yo creo que les va a gustar. Estos son, bueno, estas cosas que... otra vez. Duplicar. Ahora se ve, ¿no? Bueno, este es un mapa que hice en su día para ir viendo las fábricas que hay en Asturias. Entonces, bueno, esto lo tengo por ahí por internet, por si alguien tiene curiosidad, pues ya les pasaré el enlace, para donde podemos ir viendo todos los que funcionan ahora, los lagares y las fábricas que funcionan ahora. Y entonces están pues, sus nombres, el lugar donde están y una foto. Cuando tenga más tiempo, pues ya los iré completando, poniendo algo de su historia. Sidra Basilio, Arriondas. Y a ver qué más tenemos por aquí. Este que es muy bonito, de Sidra Riestra. Y podríamos enlazar también los que tienen página web, pues con su página web para conocerlos un poco. Y aquí, bueno, pues vemos dónde están. Y vemos también los del Occidente, que son, bueno, iniciativas empresariales de gente que dice, bueno, pues yo estoy en Occidente, pero voy a hacer sidra igual. Y para adelante. Esta empresa se dedicaba al vino primero y luego vieron que, bueno, pues que también esto tenía su oportunidad de darles un beneficio y se ve que venden, porque la hay aquí movido, vamos, no solamente local. Y no sé si hay alguna pregunta más. Vale, Sí. ¿más preguntas? Sí. Bueno, facilitar la exposición, un ejemplo práctico. Sin tener ni idea del mundo de la sidra, te cae encima por temas de herencia un pomar. Sí. Plantado hace 35 años. En los últimos 7 u 8 años sirvió como rascadero de corzos, de comedero de jabalís, topos, no sé qué historias más. Entonces nos encontramos ante la decisión de ¿qué hacemos? Ni idea de podar, ni idea de abonar. Intentamos decir, bueno, pues recogemos la manzana o ofrecemos la manzana a una. No te pagan nada, tienes que dejarla en los sacos puestos al borde del camino, llevarlo ahí atrás. Lo que cuesta, lo que pagan por ello, no me sale rentable, una pomada grande. Y luego además tengo que darme de alta como productor, porque si no, el llamarero tiene que contratar una plantilla que no sé qué. Total, llevan 3 o 4 años la manzana para a los jabalíes que están encantados. Sí. Es que, bueno, a mi modo de ver, tanto la política agraria común como la política agraria autonómica está enfocada a la profesionalización, que es, a ver, que es lógico, no es que sea una crítica, es que es normal. Pero ¿qué pasa? Que esto es mi opinión, mi humilde opinión, vamos. Que, claro, lo de vivir del campo es bastante complicado y normalmente pues, se suele animar la gente que ya está en el campo, los que lo han aprendido de siempre y ya saben lo que hay. Ponerse a aprender ahora en el campo, yo lo veo bueno para valientes, que también hay gente que lo hace, y está muy bien. Y para eso hay ayudas. Y hay ayudas muy interesantes. El otro día estaba en el periódico la
las nuevas ayudas buenísimas para quien se quiera dedicar al campo. Pero lo que no está previsto es si alguien quiere hacer algo como segunda actividad, como para complementar una renta. ¿Y qué pasa? Que eso en Asturias yo creo que pasa bastante. Que haya gente que vive en Oviedo, que vive en Gijón, pero que heredaron una parcela aquí y otra allí y que no sabes qué hacer con ella porque, claro, no vives allí. ¿Y qué te vas a gastar? Todo es muy caro, toda la maquinaria es muy cara, todo es caro. Es difícil. Yo, la verdad, no sé, igual hay alguien que sepa más y que pueda, porque yo de esas cosas, la verdad, tampoco sé. Pero sí que veo ese problema, porque bueno, se comenta entre la gente. Yo no le veo solución. Y claro, también entiendo que la administración esté más enfocada a lo profesional, claro, es lógico, pero sí que es verdad que, mira, aquí... No, sí. yo voy a comentar una cosa, yo comento lo que me pasa a mí. Yo heredé, claro, mis padres fallecieron, entonces yo heredé por imperativo legal. Y entonces tengo pocos manzanos ya, y entonces regalaba para que me lo llevaran y tal a un albañil de ahí que me hacía cosas a mí, para que me limpiara la finca, porque luego pudre todo y entonces es antiplástico, lo tienes que limpiar todo, yo no dejo ahí que pudra todo esto. Entonces él cogía la manzana, la vendía y demás, yo sacaba, que me limpiaba la finca, ganaba un dinerillo. Entonces me dijo que no quería más la manzana, porque imperativo legal, que si Hacienda no sé qué, que no lo podía vender al distribuidor, que tal, ahí tengo los árboles, que tengo todavía manzanas, lo tengo que coger para ver si la como yo, alguno. Y es que la administración es que más que trabas al tenemos que compartir Francia. En Francia hay otra política. Los que viven en Chamonix, aislados en Chamonix, extrapolemos a Sotres, que está de moda, por el pueblo ejemplar, tienen unas ventajas fiscales y unas cosas tal, por vivir en una zona aislada. Y aquí es todo lo contrario, zancadillas por todos lados. Claro, es que, no sé, yo me estoy acordando ahora de un caso que era en Villaviciosa, que habían plantado 5 hectáreas y el dueño, que era un señor mayor, ya se había jubilado y el hijo trabajaba en la administración, me parece. Entonces, claro, ninguno de los dos se podía dar de alta como primera actividad en la agricultura, con lo cual no podían, no cobraban ninguna subvención. Y claro, por un lado dices, bueno, a ver, es lógico, uno tiene su pensión y el otro tiene su salario. Pero, entonces, ¿cómo mantienes esa...? Claro, solamente te cuesta dinero y casi no sacas nada, no lo sé. No sé si hay una vía, yo creo que igual hay abierta una vía de investigación para la agricultura no voy a decir como hobby, ¿no? Pero a lo mejor como segunda actividad, a tiempo parcial. No lo sé. Si vamos a hablar claro, sí. Desde que se implantó el REGEPA, sí. el Registro General de Parcelas Agrícolas, se tiraron cantidad de armas. ¿Por qué razón? Te obligan cuando vendes la manzana al llegar, a que te hagan una factura oficial. Tienes un IVA, tienes un IRPF y tienes unos impuestos. Cuando no existía el REGEPA, se vendía manzana en P, no se declaraba. Eso ahora está desapareciendo por completo. Entonces, o tienes una pomarada semiprofesional o con atención familiar, o una gran pomarada con mucha mecanización que le pueda sacar una rentabilidad, pero como no sea así, estás perdiendo dinero, trabajando para perder dinero. Y pues están desapareciendo pomaradas día a día, cada vez más. Pero sobre todo desde la implantación del REGEPA. Porque mira, yo llevo diciendo hace ya muchos años que en Asturias hacía mucha falta un inventario de las pomaradas. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos pomares hay? ¿Qué variedades? ¿Qué edades tienen? Porque no tenemos ningún dato, ninguno. Y cuando se implantó el REGEPA, yo pensaba, digo, coño, mira qué oportunidad más buena para tener el inventario. Porque en el REGEPA tienes que poner la parcela, su superficie, el polígono, la parcela, todo. Se le pone el PAC. Tienes que decir qué variedades tienes y qué edades tienes. Y ya tenemos aquí el inventario.
voy a renovar yo mi Regepa el año pasado y me dicen, tiene que traer el número de variedades que tiene. Y yo, perfecto. Tengo 7 variedades. Cuando iba por la cuarta, que no me digan más que no tengo dónde la poner. ¿Para qué hacemos eso? Que me digan para qué sirve el Regepa, aparte de para facturar la manzana. ¿Para qué sirve? Lo copiaron seguramente del vino o algo así, y entonces no se pueden poner más que 4 unidades. El que tenga 15, pues las otras 11 no las puede poner. Claro, efectivamente, perdón, en Regepa, la última vez que yo miré el dato, que lo pregunté porque no es tan abierto, hay que pedirlo, eran 1.685 hectáreas en el año 2017. Realmente es poquísimo. Es poquísimo, no es tan de alta, claro. Y luego sí hay, y me van a disculpar que les maree, pero esto cambia esto es se hizo una cartografía del manzano, la que comentaba antes que hicieron en Indurot. Esto se puede ver, está en internet, vamos, en la página de SIDPA Ideas, en la información geográfica, cartográfica del Principado de Asturias. Y aquí están dibujadas todos los grupos de manzanos donde hubiera más de 6. O sea, el trabajo fue ingente. ¿Qué pasa? Que no se ha seguido actualizando. Los de Indurot que hicieron el trabajo sí que dijeron la importancia de ir actualizándolo. Entonces, si vamos encendiendo y apagando la capa, como digo yo, bueno, no sé si hay otra manera más eso de... A ver. Bueno, no voy a... Ahora no me deja salir de aquí. Ah, sí. Vale, bueno, si encendemos y apagamos esto, en realidad veríamos que muchas de estas que están marcadas ya no existen. Yo, cuando iba haciendo... Porque esto es de 2010 y han pasado 14 años. Si vamos encendiendo y apagando, yo cada vez que, sobre todo cerca de las ciudades, cerca de las ciudades está arriba, pero hay otras muchas que también, ya no hay ni de lejos. Esta zona, aquí hay mucho porque creo que estaba, a ver, ¿dónde estaba? Sí, en Caldones o por ahí. Esto es Gijón. Sí, por aquí todavía es donde más queda. Lo que se ve en verde clarito son golf y cosas así. Pero bueno, que esto está abierto a cualquier persona que tenga curiosidad, se puede ir dando esta cartografía de manzano, que claro, fue un trabajo, realmente es un trabajo enorme para luego no ir actualizándolo, lo que vamos, que aunque solamente fuera no ya los grupos de 6 manzanos, pero ir poniendo las que se dan de alta, que eso bueno, sí que se hace porque se hace en el régimen, si se dan de alta sí se ponen, y ir quitando las grandes que desaparecen, ya estaría mucho hecho, sí. Pero es que hace mucha falta el documentario, porque por ejemplo ahora sabemos todos que hay que plantar árboles. Sí. Hay que aumentar la producción, porque no somos autosuficientes y estamos abriendo siempre la puerta a la importación. Entonces hay que plantar, pero ¿qué vamos a plantar? Claro. Si no sabemos, si igual plantamos variedades que hay suficientes ya en el mercado. Claro. No, hay que plantar variedades nuevas, pero ¿cuáles? ¿Cuáles? Claro. No tenemos ningún dato, no tenemos nada. Las nuevas que salieron de mejora genética empezó la investigación, si no me equivoco, en el 87. Hace 7 años que entraron dentro de la DOP. Todavía no sabemos las características de la cáncer. Claro. ¿Es posible? No sabemos qué características tiene. ¿Qué compramos? ¿Qué plantamos? Así no se puede cambiar. Claro, enseguida sí que han hecho, el esfuerzo realmente es grande, bueno, de identificar genéticamente, ¿no? Porque es eso lo que han hecho, ¿no? Que una investigación tremenda. Pero claro. Salieron unos árboles que tienen muy buena pinta, pero no sabemos nada más. ¿Y cómo se retrasa tanto esa información? Cuando ya hace más de 10 años que la tienen. Bueno, hay una cosa que estaba en marcha y que yo creo que también quedó un poco parada, que era el plan estratégico de la sidra. Que se habló de él, yo juraría que fue un poco antes o poco después de la pandemia. Y por lo que sea, se ve que ha quedado un poco parado. Y yo creo que igual también tiene que ver a veces el choque de intereses, que hay veces que los cosecheros van por un lado y los pagadores por otro. Algo hay, pero las consecuencias se están dando cada vez más. Cada vez más importación, cada vez ya traen manzana, ya traen los monstruos ya en Cuba refrigerados. Ya no se crean ni puestos de trabajo los legales, o sea, vamos cada vez mejor. Cada vez mejor.
Vale, yo no quiero acabar tan negativamente. Te dije que el precio de la manzana es agresivo, es insultante para el agricultor, que lo es, porque yo vi a mi padre, encima cogían y a veces ni los sacos los echaban al camión, cortaban el saco y dejaban al padre sin saco. Bueno, y teníamos que aguantar, el ganadero está aguantando y el agricultor todo lo que sea. Mire, hay una canción de Jerónimo Granda, a mí me gusta mucho Jerónimo Granda porque me río con él, que se llama no quedan prados, no quedan grillos, solo cemento, solo ladrillo. ¿Qué medio ambiente tenemos? Estaba ahí el consejero químico, ingeniero químico, que estaba, que mandaba, no sé qué. Bueno, lo que nos dejó, no quiero hacer política. Jerónimo Granda tampoco lo contrata para San Mateo. Y el otro está, y Maroto y la moto. El monte, ¿qué va a ser el monte? El monte va a ser un barrial todo. Yo tengo un artículo en la Nueva España, que lo quieran leer, ahí está, porque lo metieron en internet. Hay que poner José M. Alonso Blanco, que soy yo, punto La Nueva España. Se llama Soy aldeano, pasa algo. Y entonces explico lo del campo, lo de eso. El campo. Antes los pastores iban por el monte y cogían nota, iban con matoso, que iban haciendo una quema selectiva. Eso está prohibido. Entonces, ¿qué va a generar esto? Un monte total, con animales jabalíes por todos los lados. Ya llegan casi a la categoría. Yo, mi hijo y yo andamos por la noche por la zona rural de Ribadesella y más que animales no vemos. A mí me encanta porque veo a la jabalí pasar con sus hijitos, yo paro el coche, me mira y no se pone nervioso. Tiquití, camino de Jerez. Bueno, lo que vamos a crear, y con orgullo, claro, está muy bien, creamos parques de bomberos, la administración, muchos bomberos que son muy caros, y no apoyamos al agricultor. Pues una política. Me meto con la derecha y con la izquierda, porque me da igual más de quién mande, que siempre el que paga todo es el agricultor. Es como el ejército, la orden llega al soldado, los palos llegan al agricultor y ganadero, eso es todo. En relación con este tema, y bueno, supongo que habrá que acabar, bueno, pues nada, aprovecho para poner la diapositiva del Convenio Europeo del Paisaje, que a mí es un tema que me gusta mucho. Y es bueno, pues está escrita... Ay, no está, vaya. Uy, duplicado, ya me lo aprendí, ¿eh? No... Ahora sí, ¿eh? Vale, entonces en la página del Ministerio, bueno, y se puede encontrar buscándolo sin más, Convenio Europeo del Paisaje, donde se habla de todas estas cosas. Es un convenio al que se adscribió España, y habla de, bueno, pues de todas estas cosas, de la percepción, de cómo cada uno tenemos que, bueno, pues tener nuestra visión, y se le da mucha importancia como elemento de calidad de vida y como recurso para el desarrollo. Y claro, al ser un convenio puede decir, bueno, pues yo lo firmo y me olvido, pero no, esto obliga a los países a desarrollarlo normativamente. Y hay bastantes comunidades que ya tienen una ley del paisaje. Asturias todavía no. O sea, tareas pendientes, el Plan Estratégico de la Sidra, la Ley del Paisaje y las directrices territoriales, que también, bueno, hoy no hemos hablado de ellas, pero salen en todas las conferencias, que están también pendientes de actualización desde 1991, si no recuerdo mal. Y claro, eso es muy importante, porque es marcar la idea que tenemos de territorio. ¿Qué queremos que sea Asturias? Entonces, claro, eso hay que ponerse de acuerdo. Y de ahí parte todo lo demás. Desde 1991 no están sin actualizar. Entonces, claro, se van haciendo las cosas, pues esto para aquí, esto para allí, la ley del turismo, pues yo qué sé, si hoteles aquí sí, aquí no, porque claro, tenemos que aclararnos de lo que queremos proteger y dónde queremos que se vaya poniendo cada actividad. Y yo pues creo que hay una cuestión también que es la variable demográfica. Es el talón de Aquiles, o uno de los factores más importantes. La convergencia entre municipios en términos de densidad de población ha ido empeorando de una manera escandalosa desde 1950. Y esa convergencia la hemos perdido, estamos en valores escandalosos. Y por tanto, la gestión del territorio
no está en manos de humanos, y eso es un problema muy serio. Entonces el problema es cómo conseguimos que los humanos vuelvan otra vez al territorio a seguir humanizándolo. Y esa es la clave de la gestión. El problema es que esa ecuación no es fácil de resolver. Yo, desde luego, no tengo la solución en mi mano, pero lo que es evidente es que lo que antes estaba humanizado y ahora la biología sigue su evolución, si queremos seguir humanizándolo, tenemos que meter gente en el territorio, y el problema es que no los puedes meter a calzador. O qué partes sí, qué partes no. Entonces, Bueno, quiero decir que no es un tema tan simple como ¿qué hacemos con los jabalíes? Bueno, es una reflexión. Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que lo dejamos así.